Adoro que reinas, Dios mío. Adoro que vives. Adoro que reinas, Adonai. Aleluya. Creo sin lugar a dudas que el Señor está en este lugar. El Señor está administrando. No me quiero demorar mucho porque es largo el mensaje. Voy a intentar reducirlo en el nombre del Señor. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 47. Dice la palabra del Señor. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cuántos aplauden a la palabra del Señor? Apláudenle con fuerza. Vaya historia, vaya relato. Creo que es el corazón de la palabra del Señor. Cuando prenden a nuestro Maestro, cuando vienen, hermanos, a buscarle para poder entregarlo en manos de pecadores, como escrito está. Pero me llamaba la atención esto, hermanos, de una forma tan especial. Llevo administrado por el Señor de una forma muy maravillosa. Para poder mostrarles esta historia y un poco de historia, pero luego merece la pena el llegar hasta este lugar. Sabemos que el Señor desde el principio vino a obrar y a tener comunión con el hombre. A tener, hermanos míos, una amistad con el hombre. Porque Dios se complace en derramar gracia sobre sus hijos. Miren, la gracia existe desde el principio. Siempre ha sido Dios misericordia. Solo que cuando Cristo vino a la tierra se manifestó esa gracia desde la cruz del Calvario, y por supuesto que en el nuevo pacto tenemos la gracia suprema, y como está escrito, que dice la Biblia, que el velo del templo se rasgó. Antes, una vez al año, podía entrar un sacerdote al lugar santísimo y tenía que sacrificar tanto por sus pecados como por los del pueblo. Sin embargo, dice el libro de los Hebreos, una vez por todas fue sacrificado, y por medio de él ahora sí tenemos acceso al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y alcanzar la misericordia del Señor. Se pierde la comunión con el hombre por causa de la desobediencia del hombre. Sabemos que cuando Adán peca se pierde la conexión entre el Padre y la humanidad, por cuanto Dios es santo y en su carácter no podía habitar con el pecado, y tiene que tirar al hombre del huerto del Edén. Sabemos la historia, pero más rápidamente el Señor ya había provisto de un cordero
Dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo había Dios ya predestinado un cordero para el sacrificio y el perdón de la humanidad. Luego Él quiere siempre tener amistad y amigos. ¿A quién tiene como amigo? Se pasea desde el cielo y contempla, bueno, voy a llamar a alguien, a un anciano, que no tiene esperanza, que es de una tierra lejana, pero es que él llama a gente lejana y las hace sus amigos, le hace estar en establecer amistad con Cristo. ¿Quién es este? Padre Abraham, el padre de la fe. Aquel Abraham bendito, hermanos, por el Señor cuando lo señala y dice la Biblia, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra que establece amistad con Abraham y hace tal pacto con Abraham que dice la Escritura, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. De tal forma que de la simiente de Abraham, no habla de simientes como que fueran muchas, de una simiente, el profetizado que era Cristo, el que había de venir, hermanos, nacido de mujer, simiente de Abraham, y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora el Señor establece amistad con su amigo. ¿Y sabes quién nace los patriarcas? Isaac, Jacob, de tal forma que se le llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Jacob también era su amigo porque era del linaje. Luego el Señor de Jacob viene en las 12 tribus de Israel. En las 12 tribus de Israel, hermanos, hace pacto con ellos. Dice la Biblia que cuando José estaba en Egipto había crecido de tal forma, hermanos, que era la mano derecha de Faraón. Pero acontece que cuando entra en el éxodo, en la esclavitud, dice, y se levantó un rey que no conocía a José. Por lo cual, como el pueblo se multiplicaba y crecía, quisieron quitar la dinastía de Israel y dijeron, todo varón que nazca, quitarlo del medio para que no crezca Israel, no vaya a ser que viniendo el enemigo se una y nos quiten de la tierra. Y Faraón tiene que formar un edicto contra todos los varones. Muy rápido. Ahora el Señor, cuando nos liberta con mano poderosa, que conocemos la historia, con plagas, con mano poderosa, dividiendo el mar rojo, ¿cuánta gloria había visto Israel? Si cuando sale del desierto dice la Escritura que no se desgastaba el calzado de sus pies. En el desierto calienta mucho el sol, pero él dice, nube de día y columna cuando hace frío por la noche. Hermanos, impresionante, el propio Dios hacía descender maná del cielo para que el pueblo se alimentara. El pueblo se queja contra el varón de Dios llamado Moisés y que le dice, hubiéramos estado mejor en Egipto, nos has traído al desierto para morir. Y le dice quejándose, hermanos, Dios contemplando, ¿qué quieren ahora? ¿Qué quieren estos? Se quejaban constantemente, aun viendo la gloria de Dios, se quejaba el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que entonces Dios obrando hizo descender codornices, se alimentaba, caminaba, había entrado para 40 días, pero por la desobediencia de Israel se habían quedado 40 años. 40 años dando vuelta al desierto, dando vuelta al desierto, dando vuelta al desierto. Pero aún con todo eso, la fidelidad del Señor no depende de la obra del hombre. Y Él sigue siendo fiel para con su pueblo y dicta mandamientos, el decálogo, Éxodo capítulo 20. Por cuanto venían de Egipto y tenían costumbres extranjeras y adoraban a dioses extranjeros. Cada dios era un dios, el dios del mar, el dios del sol, el dios del aire, el dios etcétera, etcétera, etcétera. Ahora el Señor dice la Biblia, no tendréis dioses ajenos delante de mí, y empieza a darles mandamientos, de tal forma que las naciones extranjeras tienen que decir, ¿qué Dios tan cercano tiene Israel que nos guarda y nos ama con mandamientos? Nos había dado y les daba sus mandamientos. Ahora dice en el libro de Deuteronomio que todo rey que nacía o que gobernaba sobre Israel no se podía llegar a mujeres extranjeras porque desviarían su corazón del Señor. ¿Y qué aconteció?
Había una promesa y profecías. Sabían de cumplir las profecías. El Señor profetizaba desde el principio, hermanos. En Él se cumple todo el escrito, todas las profecías. Hermanos, profecías sobre el nacimiento de Jesús. Sí, Isaías, que había de profetizar que habría de nacer un niño de una virgen y que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. También Isaías, hermanos, profetiza que el Mesías sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Daniel profetiza en el Mesías 483 años después de la salida de la palabra, de restaurar y reedificar Jerusalén. Porque por medio de la desobediencia de Israel, Dios tenía que enviar un juicio. No se podía quedar la nación de Israel sin un juicio, porque el juicio es el amor de Dios a su pueblo para corregirlo de su mal camino. Es que Dios hasta en los juicios muestra su amor. Por eso dice el libro de los Hebreos: al que Dios ama disciplina, al que Dios ama corrige. Es decir, por cuanto somos todos débiles pero hijos, aplica justicia para que volvamos a los caminos del Señor. Aleluya. Y estas profecías habrían de cumplir, hermanos, y se estaban cumpliendo en el verbo de vida que había de nacer, pero también había profecías sobre la segunda venida de Jesús. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16 dice, se describe la segunda venida de Jesús. Se dice que Jesús vendrá con poder y gran gloria y que destruirá a los inicuos, quemará lo corrupto y purificará la tierra con fuego. Durante el milenio Cristo reinará personalmente sobre la tierra. ¿Y qué diremos de otras profecías en la Biblia, incluyendo el protoevangelio, Génesis 3:15, el pacto abrahámico, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, el pacto davídico, segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 16, el siervo sufriente, Isaías 53, el nuevo pacto, Jeremías 31, versículo 34, la restauración de Israel, Ezequiel capítulo 37, y seguimos, y la palabra, hermanos, se tenía que cumplir en él. Pero ¿qué dice en Ezequiel capítulo 37? Vamos rápido. Dice la Biblia, la mano del Señor vino sobre mí, me llenó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí quedan muchísimos sobre la paz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me mandó. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, hermanos, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí temblores sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, y María mandaba y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os atraeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi
Espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice el Señor. Sigo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego en él con el otro para que sean solo uno. Serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los atraeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos dos reinos, ni se contaminará ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo ellos por Dios. Mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron nuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe en ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y multiplicaré, y pondré mi santuario en ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Porque os he citado Ezequiel capítulo 37, porque por causa de la desobediencia de Salomón, Dios tiene que dividir el reino, las 12 tribus de Jacob. El pecado de Salomón se había ido tras dioses paganos, había creado altares a mujeres extranjeras, porque su corazón se había desviado. ¿Qué quiero decirles? Os he llevado a todo esto para ahora llevaros a esto. Ahora viene, hermanos, el mensaje, el del cual verdaderamente he leído de parte del Señor. Cristo viene a la tierra, ya estaban las 10 tribus dispersas, lo que hemos leído. Ahora en la mente de los discípulos sabían que las 10 tribus estaban dispersas. Todo discípulo, todo israelita sabía que se habían dispersado las naciones. Un día Cristo viene a la tierra, nace de mujer, en Belén, Efrata de Judá, y dice la Biblia, hermanos, que orando toda la noche, entonces tiene que escoger a 12 hombres para que la acompañen. Pero ahí va, en medio de esos 12 hombres, sí, hermanos míos, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por cuanto el sobrenombre era Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, quien también le entregó. Ahí va, entre los 12 discípulos, ¿sabes quién había? El que había de traicionar a Jesús. Ahora vienen detalles, hermanos, ahora vienen detalles. Entre los 12 discípulos, ¿sabes quién había? El que habría de traicionar a Jesús. Es más, desde el principio la Escritura ya lo sabía y le llama el hijo de perdición. Hermanos, Judas Iscariote forma parte del grupo de los 12 íntimos de Dios. ¡Aleluya!
Y yo digo, grande es mi Señor, que aún teniendo el atributo de la omnisciencia y sabiendo que lo iba a negar, no hizo acepción de personas y lo sentó con 12 apóstoles, aún llamándole para el servicio del apostolado. Es tan grande mi Señor que teniendo ese atributo y sabiendo que Judas lo negaría, lo llama para habitar en el medio de los íntimos del Señor. Ahora Judas empieza a ver cómo Cristo hace milagros, cómo, hermanos, levanta paralíticos, cómo perdona pecadores. Los 3 años de ministerio que estuvo, ahí estuvo Judas presente. Pero Judas tenía en la mente un Mesías libertador. Empieza a fluir la palabra ahora. Judas tenía en mente a un Mesías que iba a venir a libertarlos. Es más, cuando ellos, nace Cristo, estaban subyugados bajo el imperio romano. Un imperio, hermanos, que dice en el libro de Daniel que era el imperio más pequeñito, pero iba a ser el más profundo. Iba a ser el que iba a arrastrar más sobre la tierra, iba a derribar otros imperios. Pero ahí está Roma, está Herodes reinando en palacio, reinando en el templo sobre Israel, y en ese entonces nace Cristo. En ese contexto nace Cristo, en medio de que Roma estaba subyugando a Israel, la tenía esclavizada. ¿Qué pensaban los discípulos? Ezequiel capítulo 37. Lo que hemos leído, el Señor traería a Efraín las 10 tribus dispersas, traería y gobernaría Jesús sobre Jerusalén, sobre el monte de Sion, y implantaría su gobierno, los libertaría de la mano poderosa de los romanos. Ahí va. Los discípulos esperaban a un Mesías político, a un Mesías que los libertara, a un Mesías que los, hermanos, desesclavizara de Roma. Ahí va. ¿Sabes por qué uno de los motivos por el cual Judas se entregó al maestro? Porque pensaba que cuando le entregara el Sanedrín iba a manifestar su gloria, los iba a despojar de la mano de Roma y iba a implantar el gobierno de Dios en Israel. ¿Sabes qué me dijo el Señor? En medio de las traiciones está Cristo, pero Cristo es tan, caballero, y tan eterno, que las traiciones le sirvieron para cumplir la voluntad del Padre. Vivan los hombres que aun siendo traicionados se mantienen en la voluntad de Dios. Sí, desde las traiciones dan crecimientos a los varones del Señor. Ahí está Judas, y ese fue uno de los motivos, pero claro, diremos, usurpaba de la bolsa. Tenía, hermanos míos, codicia y usurpaba de la bolsa. Y va. ¿Sabes qué me dijo el Señor? ¿Sabes por qué Judas usurpaba de la bolsa? Escuchad esto, iglesia. Porque tenía una insatisfacción interna y eso lo provocaba externamente. Vuelvo a repetirlo. Tenía una insatisfacción interna y eso lo provocaba externamente. Es decir, Judas, habiéndose creado un Dios conforme al modelo que él creía, tenía una insatisfacción interna porque Dios obraba de una diferente forma a lo que él creía. ¿Sabes que hay gente que está defraudada por Dios porque se ha hecho un Dios a su semejanza y cree que Dios tiene que obrar a su manera por causa de que Dios, hermanos, en su soberanía, en medio de la Escritura se ha revelado a los hombres? Pero claro, el hombre tiene la tendencia a hacerse un ídolo. Oh, hermanos, dijo un hombre, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Qué sabemos nosotros? Al Dios de la Biblia hay que conocerlo por la Biblia, no hay que conocerlo por los que nos dijeron que es bueno, sino por escudriñar. ¿A qué vino Cristo a la tierra? Cristo vino a libertar al hombre de su yo. ¿Saben? Es verdad que Israel y Jerusalén estaban esclavizados bajo el gobierno de Roma, pero tenían más cadenas internas que externas.
Es decir, Judas y los discípulos tenían más cadenas internas que externas. Por eso ahí va, Cristo vino a libertar al mundo del pecado de la humanidad. Es decir, vino a libertar de la esclavitud de lo que el primer hombre en el huerto de Edén echó a perder. ¿Por qué? Ahí va. Escuchad esto. ¿Sabes que en Israel hay dos Mesías? ¿Entendés esto, Vale, lo voy a explicar. En Israel hay dos Mesías. ¿Cuál? Cuando vas a un judío y le preguntas, ¿el hijo de David? ¿Saben quién es? Cuando le decían, hijo de David, ten misericordia de mí? Y otro es el hijo de José, el siervo sufriente. Isaías 53, lo que ellos no reciben. Es decir, el hijo de José era el siervo sufriente, pero ellos esperaban al hijo de David, al que iba a reinar, al que iba a implantar el gobierno y a libertarlos. Por eso va, ellos querían recibir al hijo de David, al linaje de David. Por eso Mateo lo presenta así, pero se habían olvidado del siervo sufriente. Se habían olvidado del siervo sufriente. Es que nos conviñáis, ¿no veis? Que ha de venir uno de la mujer que le tiene que pisar en la cabeza a la serpiente y que no es una lucha interna que la exterior. Hermanos, ahí va. ¿Sabes lo que hemos leído muy rápido? Judas se entregó al maestro no solamente porque usurpaba de la bolsa, de tal forma que en la casa de un tal Simón una mujer pecadora derrama el frasco de alabastro, y dice la Biblia que entonces los discípulos dijeron así: grande desperdicio, podía haberse vendido y haberse dado a los pobres. Entre ellos, ¿quién estaba? El que usurpaba de la bolsa, Judas. Pero dice la Biblia, hermanos, dejadla, hombre, porque este está hecho lo que es necesario. Y dice: de cierto os digo que no se predicará el evangelio, hermanos, en toda la tierra, y no se recuerde lo que esta mujer ha hecho. Y dice la Biblia, hermanos, que allí estaba Judas. Había visto un grande desperdicio en que una mujer pecadora había derramado el frasco de alabastro. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque tenía una insatisfacción interna. Y va, ¿sabes por qué los deleites temporales del mundo están dominando a muchos que se llaman cristianos? ¿Sabes por qué? Porque tienen insatisfacciones internas y se han creado Cristos conforme a su semejanza. Pero es que Dios quiere llenarte internamente. Además quiere que la añadidura. Por eso el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dios vino a libertar el corazón del hombre. Por eso Judas se había hecho un Dios a su semejanza. Y va, Cristo defraudó a los discípulos. Vuelvo a repetirlo, Cristo defraudó a los discípulos. Hemos leído, ya va. Este mensaje va a cambiar un poco las tornas, para mirar un poco más hasta dónde llegaría Cristo. ¿Ustedes creen que Cristo hubiera perdonado a Judas? Yo creo que sí. No hay pecado que Dios no pueda perdonar sin arrepentimiento. Yo creo que el Señor hubiera perdonado a Judas. ¿A dónde os quiero llevar? Hemos leído, hermanos, muy rápido porque si no se hace largo. Hay mucha información. El traicionero había sido revelado en la mesa, y dice la Biblia que se miraban unos a otros diciendo: ¿seré yo, Señor? El que te entrega, ¿seré yo? Porque él ya había manifestado a sus discípulos que de cierto os digo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Y sabían, y uno de ustedes me va a entregar al concilio, y ni ellos mismos lo sabían, pero está allí el traidor, el que se había hecho un Dios conforme al modelo que él quería, el que tenía una insatisfacción interna y lo provocaba externamente robando de la bolsa, el que tiene satisfacciones internas lo provoca externamente, pero el que vive, como dice la palabra del Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes por qué la mujer que fue a coger agua al cántaro dejó el cántaro y se fue? Porque se encontró con el manantial que salta, que da agua para la vida eterna, porque él se encuentre con él y quiera seguir bebiendo el agua de este siglo. Pero es que Cristo llena el interior del hombre. Por
llénate del Espíritu. Y todo cae a las manos del Señor. Cuando un pecador viene, no puedes decirle, quítate esto, quítate esto, quítate esto. ¡No! Dile, busca a Dios, conságrate de la Biblia. Enciéndete en tu cuarto. No te preocupes, las debilidades que tienen se irán cayendo por el camino. Dios hace que cuando estemos llenos del Espíritu, soltemos aquello que estorba en la voluntad. Tenía una insatisfacción interna y lo provocaba externamente. Y se había creado el modelo, pero ahí va. Yo no sé si es peor negar a Cristo o venderlo. No sé si es peor negar a Cristo o venderlo. Dice la Biblia, hermanos. Ahora entramos en el verso que he leído. Aconteció que cuando Judas se va al Sanedrín, lo vende por 30 monedas de plata. Hermanos, es verdad que tenía codicia. Pero ¿ustedes creen que después de 3 años Judas iba a entregar al Señor por 30 monedas de plata? ¿Tampoco precio tenía el Señor? ¿O sería que aparte de la codicia y su insatisfacción interna que provocaba que no tenía internamente el Cristo bíblico, o mejor dicho, el siervo sufriente que había de venir a libertar al hombre, eso provocaba que Judas hiciera trato con la religión? Ay, Padre, hiciera trato con la religión. Véndemelo, te lo vendo, véndemelo. ¿Cuánto me das? 30 monedas. Cristo entra en una apuesta, en una oferta. ¿Me lo vendes? La religión, hermanos, hacía vender el evangelio. Sí, por eso entró Roma y quiso romanizar a Jerusalén. De ahí nació las indulgencias para el perdón de pecados. De ahí nació de Roma, proviene todo esto, la Iglesia Católica Romana. Por eso Irán, hermanos, hizo, hermanos, trato, mejor dicho, oferta con los del templo. Lo peor que pudo haber hecho Judas fue haber hecho oferta con los del templo. Te lo vendo, te lo entrego. Y dice la palabra del Señor: vinieron con palos, linternas y espadas para prender a Cristo. Pero Judas se había dado señal y dijo así: al que yo besare, este es, prendedle. Y dice la Biblia que vinieron de noche. ¡Ah, qué casualidad! Porque de noche, porque no venía, se hacía alboroto, lo tenían como profeta en el pueblo. Pero de noche, hermanos, vienen de noche a prender a la luz. Vienen de noche a prender a la luz. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el traidor, con el que Dios había llamado entre los 12 discípulos. Te he mostrado mi amor, te he mostrado mi misericordia, te he mostrado mi carácter con los pecadores, te he mostrado, te he adoctrinado en la palabra del Señor, te he mostrado que vengo del Padre, pero ahora vienes y me traicionas. Saben, viene de noche, y esto es lo que más me impacta, dice la Biblia. Acercándose entonces me dice este saludo hebreo: salve, maestro. ¿Y sabes qué le hace? Le da un beso en las mejillas. ¿Has besado al Señor? ¿Has besado? Hay besos traicioneros que entregan al maestro. Qué bien sabía pasar entre el círculo de los discípulos. Pero cuando va a entregarle, ¿sabes qué le dice el Señor? Que esta es la palabra. ¿Qué le dijo Cristo? El Señor había revelado en la mesa que Él la había de entregar. ¿Pero qué le dijo Cristo? ¡Amigo! Escuchad que estoy en el final, hermanos. Voy terminando. ¿Qué le dice Cristo? ¡Amigo! ¿Cómo? ¿Cómo le llamas amigo? Sí, amigo. Con un beso entregas a tu Señor. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor? Tu entrega, tu traición no ha roto mi amistad para contigo. ¡Ay, Dios mío! Tu traición no ha roto mi amistad. Por eso, antes de que me entregue, te digo: amigo, amigo.
¿Amigo? ¿A quién se le llama amigo, hermanos? Se le llama amigo al quien te entrega. Se le llama amigo al que te vende. Se le llama amigo al que te traiciona en el Sanedrín, sabiéndolo tú. ¿Sabes por qué le llama amigo? Para que Judas, después de entregarle, no tendría la culpabilidad de que entre los discípulos se sintiera señalado. Y lo verán delante de los discípulos, amigo. Y yo digo, Judas, ¿por qué te suicidaste? ¿Por qué te quitaste la vida? Ahí va, porque Judas tuvo remordimiento, no arrepentimiento. Vuelvo a repetirlo, Judas tuvo remordimiento, no arrepentimiento, y Dios la administraba. Dice, y cuando le hubo entregado, hermanos, vino esta pandilla de alguaciles, lo prenden, y dice la Biblia, entonces todos huyeron. Porque a Pedro le dijo, al que espada mata, a espada muere. Pedro, enfunda tu espada. Pedro se quedó sorprendido. Ah, que no eres el Mesías, que ibas a venir a libertarnos. ¿No eres el Mesías de Ezequiel capítulo 37? ¿No eres el Mesías reinante que nos ibas a libertar? Ahora no es espada, ¿a qué es? Y dice, tontorrón, ¿no sabes que si yo clamo a mi Padre una legión de ángeles viene del cielo? ¿Acaso tú piensas que yo me voy a dejar? Oh, hermanos, Él se entregó por amor a la humanidad. El plan de Dios para con los hombres. Sin embargo, ellos se defraudaron y lo abandonaron. Cuando Dios obra de una forma diferente a la cual nosotros creemos que obra, muchos se defraudan y le abandonan. Todos le defraudaron para ir solo a la cruz. De tal forma que a Pedro le preguntan, ¿eres uno de ellos? Y dice, no le conozco. Eres uno de ellos, no le conozco, con juramento además. No le conozco por tercera vez. Y dice la Biblia que cantó el gallo que Cristo había profetizado cuando estaba hablando con él. Termino con esto. Judas, ¿qué es más? ¿Entregarle o venderle? ¿Tú te crees que a Judas no le hubiera perdonado? Le llamó amigo para decirle, tu traición no anula mi gracia. Esto es muy grande, hermanos. Tu traición no anula mi gracia. Y va, hay que muchas veces por menos precio hemos entregado al Señor. Lo reconozco. ¿Cuál fue el error de Judas? El error de Judas es que cuando tuvo remordimiento se fue al Sanedrín. Fue al Sanedrín y le tiró las 30 monedas. Y en el Sanedrín, ¿sabes qué hacían? Has entregado al Señor. Lo has vendido por 30 monedas de plata. Es decir, el Sanedrín juzgaba, Cristo perdonaba. ¡Gloria! Bien. Judas, te suicidaste porque te encontraste con los del Sanedrín. Y el Sanedrín no sabe restaurar, apunta para juzgar, pero no para restaurar. ¿Qué ha pasado? Que en un lugar santo donde tenías que haber sido restaurado te han señalado los hombres diciendo, caíste es el mismo de siempre, no cambia. Viene al ejército, viene al mismo lugar. ¿Saben por qué? Porque los sanedrines apuntan para juzgar, pero Cristo señala para En dos palabras, Judas había encontrado con la administración humana. ¿Qué diferenciaba de Pedro a Judas? Muy diferente, que Pedro se encontró con la mirada del Maestro. Y dice la Biblia, y mirándolo a Cristo, dice, entonces Pedro lloró amargamente. Es decir, Pedro se encontró con Cristo, Judas se encontró con el Sanedrín. Y el Sanedrín asesina a los culpables, pero la cruz perdona a los culpables. ¿Quién fue peor, Judas o el que estaba en la cruz como malhechor? ¿Quién fue peor, Judas o el que estaba en la cruz como malhechor? Judas caminó 3 años con el Señor. ¿Sabes, hermanos?
Yo dije, lloro lágrimas de sangre por ti, Judas, porque no quiero que una oveja del redil se pierda. Me da lástima por ti, porque fuiste discípulo, caminaste con el Señor, pero te perdiste. Te perdiste, Judas. Y yo lloraba, y quien lo juzga llora, yo lloro. Yo lloro, Judas, por ti. ¿Por qué? Porque Cristo no quería que se perdiera. Pero el Sanedrín se había entrometido. Dios mío, ¿cuántos sistemas están asesinando a los culpables? Pero ¿cuánto vamos a dejar a Cristo que obre para los pecadores? Judas, te perdiste porque te encontraste con la administración humana. ¿Quién fue peor? ¿El que estaba en la cruz como malhechor o Judas? Pues dice la Biblia que arrepintiéndose en el último momento, dice la Biblia, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál fue la diferencia? Que el malhechor de la cruz se encontró con Cristo en la cruz. Judas se fue al Sanedrín y el Sanedrín asesina. El Sanedrín asesina. Ay, lo digo, hermanos, me dejáis ser libres. Las iglesias asesinan a los culpables, pero Cristo desde la cruz perdona al culpable. Hermanos, lo confieso, cuántas veces he negado a Cristo por menos de 30 monedas. Pero la gran diferencia es que nunca puse la mirada en una iglesia. Puse la mirada en la cruz. La cruz tiene el poder de perdonar. Las iglesias asesinan a los Judas. Amigo, con un beso entregas al maestro. Cuando se queda solo, está en la cruz del Calvario, derrama su sangre, perdona el pecado. Que el Señor viene a rescatar al culpable. Dejemos que la cruz haga su obra. Tenemos que exhortarnos para mejorar, por supuesto. Tenemos que exhortarnos para caminar bien, por supuesto. Pero dejemos que el Señor, desde la cruz, aplique misericordia. Judas, te perdiste. Te perdiste por causa de esa insatisfacción interna. Porque esperabas a un Mesías diferente y no al siervo sufriente. Y sobre todo te perdiste porque fuiste al Sanedrín. Y el Sanedrín suele juzgar al culpable. Si el Sanedrín tuvo la capacidad de entregar a la vida, de crucificar a la vida, ¿qué no va a hacer con el culpable, hermanos? Judas, te perdiste. ¿Cuál es el fin del mensaje? Ve a la cruz. Ve a la cruz. Ve a la cruz. En la cruz está Cristo con los brazos abiertos. Él no entiende de sistemas. En el cielo no existe denominaciones, existe corazones. El Señor quiere tratar con tu vida, pero no te suicides. Ve a la cruz. Ve a la cruz. En el nombre del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Qué bien, Señor. Gracias, Señor. Amén. Oh, qué gloria, hermanos. Amén. Aleluya. Da gracias al Señor por esta palabra mientras preparamos las ofrendas. Amén. Jesús y Padre Celestial, demos gracias, Espíritu Santo, por esta hermosa palabra, Señor.
Te pido, Señor, que la pongo sobre, Señor. Ayúdanos a los niños a la cruz, Señor. Dios, Señor, nos bendiga, Señor. Sí, Señor. Por favor, Jesús, no permites que seamos religiosos, Señor. Sí, Señor. Por favor, Jesús, no queremos ser como aquellos, Señor. Queremos ir ante ti, Señor, y morir por ti, Jesús. Amén. Gracias.